Continuamos con el curso de libros históricos. Hoy hablaremos de uno de los reyes más importantes del Reino del Sur, el rey Ezequías. Antes vamos a conocer la situación política a la que se enfrenta Ezequías. El imperio asirio, es quien domina la mayor parte de la región en aquel tiempo. Estamos hablando alrededor de los años 700 antes de Cristo. Por lo tanto, tenemos aquí que ubicar algunas de las ciudades más importantes dominadas por este imperio. De manera especial vamos a destacar la figura de Sennacherib, porque fue el rey que invadió Jerusalén y al que tuvo que enfrentarse el rey Ezequías. Podemos descubrir en la parte sur la ciudad de Babilonia, que más adelante llegará a ser fundamental, el imperio de Babilonia, sobre todo cuando se destruya efectivamente Jerusalén definitivamente y el pueblo tenga que ir al exilio. Más al norte tenemos ya Siria y la capital Nínive. Aquí está Nínive. Es importante conocer también esta ciudad. Años más adelante, el imperio de Babilonia destruirá Nínive precisamente. Tenemos más hacia la izquierda Harán, Carquemish, donde se verifican fuertes batallas. Tenemos también Tarso, entre las ciudades conocidas, Alepo, Biblos, Damasco, Tiro y Jerusalén. Aquí está en esta parte, podemos decir, suroeste, Jerusalén. Y finalmente en esta parte, el Bajo Egipto. Entonces tenemos que, sobre todo para el estudio de los libros históricos, ir manteniendo este mapa, sobre todo para conocer los movimientos que se van realizando entre los imperios y también ubicar a Jerusalén en medio de un imperio más vasto como era el asirio, un imperio muy poderoso al que tuvo que enfrentar el rey Ezequías. ¿Cuál es la situación que se nos narra en la Sagrada Escritura? Podemos ahí abrir el capítulo 18 del segundo libro de los Reyes. Efectivamente, el rey Sennacherib va a atacar Jerusalén. Va avanzando poco a poco, es verdad, antes de llegar hasta allá. Y la ciudad a la que, o desde la que va a enviar mensajeros es Laquis. Entonces, a unos kilómetros de Jerusalén, esta ciudad de Laquis será el epicentro, será el lugar desde el que Sennacherib dará unos mensajes al rey Ezequías. Dice el capítulo 18, versículo 13 del segundo libro de los Reyes. El año 14 de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, atacó y conquistó todas las ciudades fortificadas de Judá. Ezequías, rey de Judá, envió unos mensajeros a Laquis para decir al rey de Asiria: he obrado mal, aléjate y aceptaré lo que me impongas. Probablemente Ezequías dejó de pagar los impuestos, probablemente Ezequías, el rey, hizo algunas alianzas con enemigos del rey de Asiria y entonces asume las consecuencias. Acepta: he obrado mal, aléjate y aceptaré lo que me impongas. El rey de Asiria exigió a Ezequías, rey de Judá, 10,000 kilos de plata y 1,000 de oro. Ezequías entregó toda la plata que había en el templo del Señor y en el tesoro del palacio del rey. Desmanteló las puertas del templo del Señor y los marcos que él mismo había recubierto de oro y se lo entregó al rey de Asiria. Entonces, en este caso, el rey de Ezequías tiene que pagar su error con más kilos de plata, más kilos de oro e incluso la plata y el tesoro que estaban en el templo. No obstante, dice la narración, el rey de Asiria envió desde Laquis a su general, al jefe de la casa del rey y al jefe de la guardia real con un fuerte ejército. No se convence Sennacherib. Llegan los mensajeros a Jerusalén, se detienen junto al canal de la cisterna de arriba,
en el camino del campo del teñidor. Llamaron al rey, se presentaron al mayordomo Eliakim, hijo de Gelcías, y entonces dicen este mensaje: comuniquen a Ezequías, así dice el gran rey, el rey de Asiria, ¿en qué fundas tu confianza? Y a partir de aquí aparece un largo discurso en el que se acentúa efectivamente que Ezequías va a tener que poner toda su confianza en Dios. Efectivamente, la situación es muy difícil. El rey Sennacherib lo reta, le dice: ¿crees que solo palabras valen tanto para la guerra como la táctica y la fuerza? ¿En quién confías para que te atrevas a rebelarte contra mí? Incluso insiste el mensajero del rey Ezequías: veo que confías en Egipto, esa caña astillada que se clava y traspasa la mano de quien se apoya en ella. Por eso decíamos que Ezequías probablemente hizo algunas alianzas con este imperio que se oponía al imperio de Asiria. Y dice Sennacherib que es lo que nos interesa en este caso, destacar la relación que se establece entre Dios y estos pueblos, entre los reyes y Dios. Y dice: y si me dicen que confían en el Señor su Dios, ¿no es el Dios cuyos altosanos y altares ha suprimido Ezequías, ordenando a Judá y a Jerusalén que solo lo adoren en el altar de Jerusalén? Sennacherib conoce la historia, el mensajero insiste en que Ezequías ha destruido varios altares y que ha querido que solamente se diera culto en Jerusalén, como lo mandaba el libro del Deuteronomio. Por tanto, haz una apuesta con el rey de Asiria, mi señor. Yo te daré 2000 caballos si eres capaz de encontrar jinetes para montarlos. ¿Cómo podrás hacer retroceder a uno solo de los siervos más pequeños de mi señor? Etcétera. Total que el mensajero pone en jaque al rey Ezequías, pone en dificultades. El jefe de la guardia sigue insistiendo: el Señor no me ha enviado a decir estas cosas a tu Señor y a ti. No quiere que se enteren otros hombres, otros mensajeros, sino a los hombres que están en la muralla, destinados lo mismo que ustedes a comer sus excrementos y a beber sus orines. El jefe de la guardia empieza a asustar también a todos los que están allí escuchando el mensaje e insiste: oigan la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así dice el rey: no se dejen engañar por Ezequías, porque no podrá librarlos de mi poder. Que tampoco los haga confiar en el Señor, aunque les prometa: el Señor nos librará y no entregará esta ciudad en manos del rey de Asiria. No hagan caso a Ezequías. Por lo tanto, tenemos en este discurso una oposición tanto política como religiosa. Es decir, se trata de eliminar la confianza que el pueblo tiene en su rey. No le hagan caso al rey Ezequías, insiste el mensajero que ha enviado Sennacherib desde Laquis a Jerusalén. Entonces todo se juega también a un nivel político del rey Ezequías y a un nivel religioso, efectivamente. El rey Ezequías, ¿qué es lo que hace? Rasga sus vestiduras, se viste de penitencia y se va al templo del Señor. Después envió al mayordomo Eliakim, ya estamos en el capítulo 19 del segundo libro de los Reyes, para consultar al profeta Isaías. Así dice Ezequías: hoy es un día de angustia, de castigo y de injuria, como si llegada la hora del parto faltaran fuerzas para dar a luz. El Señor tu Dios habrá oído sin duda todos los insultos que el jefe de la guardia real del rey de Asiria, enviado por su Señor, ha pronunciado contra el Dios vivo, y lo castigará por eso. Intercede tú por el resto que aún queda. El rey pide al profeta Isaías que interceda eh, ante él, ante Dios, por esta situación, que interceda por el pueblo. La situación es muy complicada, la invasión de Sennacherib se complica e incluso una duda sobre el papel de Dios se suscita en este ataque. Y dice Ezequías, dice Isaías el profeta, ¿cuál fue su respuesta? Versículo 6 del capítulo 19 del segundo libro de los Reyes. Ahí pueden apuntar, subrayar, tener muy en cuenta estas palabras porque son el núcleo de lo que sucede y efectivamente
habrá un triunfo de parte del Señor frente a Sennacherib. No te asusten las palabras que has oído, los insultos que los siervos del rey de Asiria han pronunciado contra ti. No te asusten, no temas. Voy a hacer que al oír cierta noticia regrese a su tierra y allí lo haré morir a espada. Va a haber una especie de milagro, efectivamente, si avanzamos o hacia el final del capítulo 19, dice aquella misma noche, versículo 35, para que noten también ahí en su Sagrada Escritura, para ir siguiendo el hilo de la exposición. Aquella misma noche el ángel del Señor vino al campamento asirio e hirió a 185,000 hombres. Tenemos aquí la actuación de parte de Dios para suscitar la victoria en esta batalla. Cuando se levantaron por la mañana no había más que cadáveres. Sennacherib, rey de Asiria, levantó el campamento, se fue a Nínive, ya hemos dicho que era la capital del imperio asiria, y se quedó allí. Un día, fíjense lo que sucede, mientras estaba postrado adorando al dios Nisroch en su templo, sus hijos Adramelech y Serasar lo mataron a espada y escaparon a Ararat. Le sucedió en el trono su hijo Azaradón. Tenemos así esta narración a grandes rasgos de la invasión de Sennacherib a Ezequías. A nivel de comparación histórica también tenemos el obelisco de Sennacherib, se puede también estudiar, y también hay una versión ahí efectivamente de esta batalla, una versión de superioridad de Sennacherib, como tantos otros testimonios que se complementan o van entrelazándose con lo que va narrando la Sagrada Escritura, siempre más interesada en manifestar el papel de Dios en los acontecimientos políticos, religiosos y sobre todo de compañía y de promesa hacia los reyes de Judá. Otro detalle que queremos destacar del rey Ezequías es su enfermedad. Es muy interesante esta oración que hace ante la enfermedad. Y vamos a leer un poco de lo que dice. Ahí esta enfermedad se encuentra en el capítulo 20 del segundo libro de los Reyes. Ezequías se enfermó gravemente y dice que el Señor le dijo: arregla los asuntos de tu casa porque vas a morir inmediatamente. Este rey Ezequías experimenta la muerte, está a punto de morir, el Señor se lo anuncia y entonces dice que con el rostro contra la pared oró así al Señor. Es interesante cómo esta oración hacia la pared, dice la Sagrada Escritura, contra la pared oró al Señor así: acuérdate, Señor, que he caminado fielmente en tu presencia y que te he agradado con mi conducta actuando con rectitud. Fijémonos cómo, aunque se insiste efectivamente, como no mirando otra cosa sino la pared, en definitiva quiere encontrarse con Dios el rey Ezequías. Probablemente algo estaría en la pared, probablemente algo tendría que vincular con Dios, o probablemente una pared que aludiera, o sea, un medio de comunicación con Dios. Siempre se ha llamado la atención de esto al respecto en la oración de Ezequías, como signo de interioridad, de límite, de entregar todo, de poner todo en las manos de Dios. Y dice, comenzó a llorar amargamente. Aún no había salido Isaías del patio central cuando el Señor le dijo: el Señor manda a Isaías, regresa donde está Ezequías, jefe de mi pueblo, y dile: así dice el Señor, Dios de tu antepasado David, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. El Señor escuchó la oración del rey Ezequías y vio sus lágrimas. Se conjugan aquí oración y lágrimas, palabras y sufrimientos, voces y esperanzas. Voy a devolverte la salud, dice el Señor. Dentro de 3 días subirás al templo del Señor. Aparece el simbolismo de los 3 días. Dentro de 3 días subirás al templo del Señor. Manifestación de una nueva vida, de haber recuperado la salud efectivamente. Para los cristianos, manifestación veterotestamentaria de la muerte y resurrección de Jesús.
Alargaré tu vida 15 años más, te libraré a ti y a esta ciudad del rey de Asiria, y protegeré a esta ciudad en atención a mí mismo y a mi siervo David. La oración de Ezequías, por lo tanto, es una oportunidad de ratificar la promesa y la alianza de Dios hecha con el rey David y que permanece firmemente establecida incluso en estos momentos de dificultad ante el imperio de Asiria. Finalmente, destacamos del rey Ezequías la construcción de un túnel. Hacia el final de su vida se narra esto en la Sagrada Escritura, y también porque es importante desde el punto de vista de la arqueología y también del conocimiento de la tierra de Israel. Dice en el capítulo 20, versículo 20, si gustan ahí también subrayar, anotar en su Sagrada Escritura, el resto de la historia de Ezequías, todas sus hazañas, así como la construcción del estanque y el canal para la traída de aguas a la ciudad, está escrito en los anales de los reyes de Judá. Ezequías murió y le sucedió su hijo Manasés. Aquí tenemos una imagen del túnel de Ezequías, construido en torno al 700 antes de Cristo. Efectivamente, nos ubicamos siempre en esta época, 700 antes de Cristo. Estamos relatando todos estos acontecimientos. La piscina de Siloé es donde desemboca este túnel que hizo el rey Ezequías y toma el agua de la fuente de Gijón o Guión, que dice aquí en esta redacción, fuente de Gijón, sería más correcto. Y actualmente también en esta zona se han descubierto algunos elementos importantes de la piscina de Siloé, ya de tiempos de Jesús, más o menos en la misma zona. La arqueología bíblica siempre es muy interesante, siempre está con constantes descubrimientos, sobre todo para conocer la historia del pueblo de Israel, la historia antes o durante el primer templo, la historia del segundo templo ya en tiempos de Jesús, pero es una magna obra la construcción de este túnel para transportar el agua desde la parte, digamos, externa de la ciudad a través de una fuente para que llegara hasta el interior, efectivamente a Siloé, a la piscina de Siloé. Estas son todas las obras, las hazañas del rey Ezequías, que podamos valorar su labor y sobre todo entender la situación de enfrentamiento que constantemente tuvieron los reyes con el imperio de Asiria. Volvemos por si no se vio la pantalla, decíamos, aquí tenemos la imagen del túnel de Ezequías para explicar en la parte de este lado. Aquí es donde toma, aquí de esta parte, la fuente de Gijón. De esta parte transportó el agua a través de un túnel hasta la piscina de Siloé. Aquí la tenemos en esta parte, aquí es donde se ubica. Mencionábamos también que Ezequías no solo intentó o no solo logró traer el agua desde la fuente de Gijón hasta el interior de la ciudad, sino que este nombre perseveró hasta tiempos de Jesús, puesto que tenemos todavía la piscina de Siloé. Obviamente los descubrimientos arqueológicos tienen varias etapas. Esta etapa pues es del siglo octavo, estamos en el 700 antes de Cristo. La piscina del tiempos de Jesús ya es de tiempos del segundo templo, de tiempos del Imperio Romano, con algunas ya variantes, etcétera, pero tenemos ahí ya los orígenes de lo que vendrá siendo ya toda esta zona donde desembocaba el agua de un túnel que Ezequías precisamente había construido. Ya actualmente en la piscina de Siloé, pues sigue estando una iglesia ortodoxa, sobre todo para que se conserve el culto y la tradición. Nosotros destacamos en esta clase los hechos más importantes del rey Ezequías y hacemos pues la síntesis. Recordamos que enfrentó al rey Sennacherib, recordamos también cómo su oración fue escuchada en momentos en que experimentaba ya el momento de la muerte y el Señor le da 15 años más de vida. Y finalmente el segundo libro de los Reyes en el capítulo 20 nos narra esta construcción del túnel del rey Ezequías desde la fuente de Gijón hasta la piscina de Siloé. Agradecemos su atención en esta clase donde hemos conocido
algo más sobre el rey Ezequías.